Aquí estamos con Ramón Tejada Holguín, ramoneando, como dice Guillermo, pero sobre todo comentando, analizando la realidad que tenemos por delante, los pactos. A propósito, se ha estado hablando últimamente del pacto eléctrico, porque algunos pactos se han ido como quedando ahí en el camino, porque una cosa es con guitarra y otra es con violín. Así es. La realidad es la realidad. Llegamos al pacto por la educación y el pacto está ahí y está en ejecución, digámoslo así, está en ejecución. Era más fácil, desde luego, sentarse a discutir, a hablar con los diferentes sectores que inciden en la educación, y además de que ahí los fondos estaban, era el Estado el que iba a, claro. Es decir, estaba claro de dónde iba a salir todo, pero no es lo mismo llegar al pacto eléctrico y mucho menos al pacto fiscal, porque ya eso es harina de otro costal. Pero sin embargo la realidad es que se ha ido trabajando y se está a punto de llegar a un punto en el pacto eléctrico. No, ¿Usted tiene a un alguna? Punto no, a muchos puntos. Pues denos información, la Mira, que usted tenga sobre el pacto eléctrico, porque además es un tema capital. Ahí es, para hacer una, vamos a decir, un previo, un contexto de esto. Ahí es donde se expresa una de las deficiencias de la sociedad dominicana, en esa capacidad de hacer pactos, de conversar en función de los intereses de la mayoría. ¿Por qué digo que se expresa y a qué me refiero? Mira, en República Dominicana no se ha constituido grupos que podría llamarse de la sociedad civil, o podríamos llamarle comunitario, como antes se llamaba, o movimientos sociales, como desde otro punto de vista se llaman, que sean capaces de sentarse a negociar con todos los otros sectores sociales, representando precisamente esa gran mayoría, representando precisamente al consumidor, en el caso, por ejemplo, del pacto educativo, o representando, por ejemplo, en el pacto educativo, a los padres y las madres y los estudiantes. No ha existido una organización que permita eso. Entonces, generalmente, los pactos quedan un poco cojos. Para que tú veas cómo han sido las cosas, el gobierno se ha preocupado, cuando participa en determinados pactos, de escuchar esas voces. Es decir, de no solo ir a discutir y a conversar con los actores constituidos. ¿Qué es un actor constituido? Me refiero para que entendamos. Por ejemplo, el CONEP, Consejo Nacional de la Empresa Privada, es una institución, en sociología le llamaría un actor constituido. Es una institución que representa a empresarios y que tiene la idea muy clara de hacia dónde quiere llevar el pacto. Y como es legítimo, hacia dónde un empresario quiere llevar cualquier pacto, no un pacto eléctrico, no un pacto educativo, cualquier pacto, hacia dónde los empresarios quieren llevar. Bueno, a un ambiente que le permita hacer negocios, que los negocios sean cada vez mejores y tener buenas ganancias, porque ese es el objetivo de un empresario, y eso no es negativo, ese es su objetivo. Claro. Ahora, los representantes de los sectores populares, de los sectores de consumidores, de la gente que necesita la energía eléctrica, ya no solamente como los empresarios para producir, etcétera, sino para su vida diaria, etcétera. ¿Cuál sería el interés de esa gente? Bueno, recibir una energía eléctrica eficiente, de calidad y a buen precio. Pero casi siempre esos sectores no están representados, igual con el pacto educativo. ¿Cuál sería el interés de los padres, madres y sus estudiantes en el pacto educativo? Recibir la mejor calidad de la educación al mejor precio, que podría ser, obviamente, la educación pública, que cada vez mejores. Entonces, siempre en estos pactos ha quedado cojo, porque en nuestro país hay un déficit muy grande de representación real y efectiva de los sectores populares. Cuando digo representación real y efectiva, es de grupos que vayan allí a defender esos intereses de los sectores populares. Por el contrario, como veremos más adelante con el pacto eléctrico, algunos sectores que se llaman representantes de los sectores sociales, lo que han hecho es, y han intentado boicotear el pacto, e inclusive
paradójicamente, al final de todo el proceso se han inventado unos puntos que es imposible que se puedan discutir, que implican la privatización de Punta Catalina. Esos no son representantes reales de estos sectores populares. Pero ¿qué ha hecho el gobierno? Por ejemplo, ¿qué hizo el gobierno en el pacto educativo? Como no tienen representantes esta gente que vayan allá a defender sus intereses, el gobierno motivó y hizo una campaña para que todas las personas que tuvieran alguna idea de lo que se debería pactar, de lo que se debería conversar y llegar a consenso dentro del pacto educativo, pues lo dijeran. Lo hizo a través de internet, abrió una página web donde todas las personas que tenían acceso con unas preguntas, que tenían acceso a internet, podían opinar. Pero no solamente eso, sino que convocó a una buena cantidad, bueno, prácticamente a todas las organizaciones sociales de todo el país, haciendo encuentros regionales. Claro. Así, en el este, en el sur, en el norte, nordeste, para que las personas se expresaran. Y así se logró el pacto educativo, que dicho sea de paso, incluye una cláusula que la ADP sabe muy bien que debe que respetar y que no la está respetando, que es sobre la cantidad de horas de clase que se tienen que dar en la escuela pública, el no hacer sus asambleas en horario de clase y el no utilizar el recurso de la huelga por cualquier quita-metapaja, cosa que se está ocurriendo en Barahona. Pero bueno, lo interesante de esto es cómo un pacto, para que sea válido y pueda ser vinculante, es decir, que todo el mundo lo respeta, pues deben estar todos los sectores representados y cómo se ha buscado esta forma. Ya en concreto, con el pacto eléctrico, ¿qué está pasando? ¿En qué etapa está? Bueno, el pacto eléctrico ha sido un pacto que se va a convertir en un parto. Un parto. Un parto real. Porque ha tardado bastante tiempo, pero ha sido, digámoslo así, para bien. Porque lo que ha permitido es que primero que después que se hiciera la consulta con la gente, que también se pudo la gente opinar, pues tener un buen debate entre los sectores que participan en dicho pacto, en donde hay más de 70 y pico de organizaciones. Y se ha llegado, oye esto, porque hay algunos medios de comunicación que ponen la cosa como grande. Hay un medio de comunicación que sale diciendo, el pacto tiene 28 puntos de disenso, con los que no se estuvo de acuerdo. Bueno, primero, los pactos son eso, son asuntos para tú ponerte de acuerdo en unas cosas y en otras. Y tú tienes 28 puntos de disenso. Disenso significa que no estamos de acuerdo. Bien, eso parecería mucho, ¿verdad? Sin embargo, lo que olvida ese periódico es que hay 197 puntos de acuerdo. Entonces, claro. 197 puntos de acuerdo frente a 28 que no estamos de acuerdo, significa que en el 85% de lo que hemos discutido estamos de acuerdo. Oye, eso es lo que hay que destacar y es lo correcto. Es en el 85%, pero no solamente eso. Prácticamente se puede decir que el pacto está consumado, vamos a ponernos de acuerdo en lo otro, a ver cómo queda o queda como disenso. Sí, porque simple y llanamente no es que el problema no se reconozca, es que vamos a poner un caso, ¿no? Vamos a suponer que uno de los puntos que está en disenso en cuánto tiempo tiene que ponerse en funcionamiento Punta Catalina. Pues simplemente lo que estamos diciendo es, tú dices en esta fecha, yo digo en esta, vamos a ver cuándo se pone, pero se va a poner. Son ese tipo de disensos que no son tan significativos, pero que además de eso, de esos 197 puntos en el que ya se está de acuerdo y en el que hay consenso, oye esto, el 95% de esos puntos son responsabilidades gubernamentales en cuanto a regulación, en cuanto a legislación, es decir, el gobierno asumiendo precisamente sus funciones en cuanto a la energía eléctrica, en cuanto a la necesidad que tiene el país de tener una energía eléctrica de calidad, una energía eléctrica cada vez con menos dependiente del petróleo, más dependiente de energías renovables. En fin, a mejor precio. A mejor precio, exactamente. Sí. Entonces, el pacto eléctrico, en realidad, desde ese punto de vista, tú puedes decir que ha avanzado y que va por muy buen camino y es un éxito.
Tanto que el pacto eléctrico se divide en una primera visión en donde se juntan todos, discuten y hacen unos planes, y luego venía unas sesiones que llamaban la plenaria, donde todo el mundo se dividía en grupos, discutían las cosas, llegaban a acuerdos, para luego exponer todo en una plenaria, es donde ya se tiene un documento que fue lo que se discutió con mucho detalle en la plenaria, y entonces se va a discutir entre todos definitivamente para tener claro cuáles son los puntos de disenso, ver inclusive, quién sabe, tal vez algún punto de disenso se convierte en punto de consenso en esta última etapa, que es la etapa en la que está el pacto. La etapa ahora es de plenaria. De plenaria, sí. Ya la plenaria acaba de cerrarse, está en la plenaria. Se espera que solamente hayan 2 sesiones más, una este martes, hoy, precisamente, y la próxima el jueves, que con eso ya se tenga un documento, y ese documento se le entregue al presidente de la República, quien a su vez podrá hacer algunas observaciones, luego regresa a los miembros del pacto, y finalmente ya se hace el acuerdo de cómo firmar, etcétera. Ha salido en la prensa que supuestamente lo ponen con bombo y platillo. El sector social se opone a no sé qué del pacto, el sector social esto, el sector social lo otro. ¿Qué es eso del sector social? Exactamente, ¿qué es eso del sector social? El sector social no existe en el pacto desde un punto de vista. ¿A qué me refiero? El pacto son 78, 79 instituciones, no recuerdo la cifra exacta, instituciones individuales, 70 y pico de instituciones individuales. Claro, o sea, que estamos hablando desde instituciones que hay muchas que son representantes de los empresarios o de empresarios determinados, del empresario industrial, del comerciante, etcétera. Hay otras instituciones que son gubernamentales, que representan al gobierno, hay instituciones que representan a los trabajadores, pero hay más de una, y hay instituciones que representan a diversos sectores dentro de lo social. Y los consumidores están ahí. Los consumidores se supone que están representados por muchas de estas instituciones ahí, algunas de esas que son organizaciones de consumidores. Entonces, ¿qué ha ocurrido? 9 organizaciones, 9 de 70 y pico, repito, 9 organizaciones, al final, cuando ya todo está llegando a un consenso, de repente comienza a poner temas que ya no estaban en agenda, que ya no había tiempo de discutirlo, que es natural que uno piense que esas organizaciones que están haciendo eso, pues de alguna manera están queriendo, vamos a decirlo, impedir que se realice el pacto en el tiempo estipulado. Pues esas organizaciones han dicho, no, que nosotros representamos el sector social. Pero oiga, ahí hay 69, 68 organizaciones y ustedes son 9. Si vamos a poner en una balanza 68 frente a 9 y como que peso, ¿verdad? Sí. Como que si 69 dicen sí y 8 o 9 dicen no, como que no es muy racional que usted le dé derecho a veto, porque es lo que le estaría dando. ¿Qué es lo que están planteando estas organizaciones? Bueno, lo primero que esas organizaciones están planteando es que después de todo este proceso de discusión, ellos quieren volver a discutir el tema Punta Catalina. Sí. Pero de una manera que es un poco también medio dual, porque hacia la prensa dicen una cosa, pero llevan propuestas dentro del pacto que son propuestas de privatización de Punta Catalina, cuando ya todos los aspectos de Punta Catalina se han discutido dentro del pacto y se ha llegado a algunos consensos. De hecho, hay una parte de los disensos que tiene que ver precisamente con Punta Catalina. Pero si ya hemos acuerdo que es una parte de esos disensos, por favor, no me lo quiere introducir ni obligar, porque eso sería darte a ti el derecho de veto y dárselo a 8 o 9 organizaciones frente a 67, 68 organizaciones. Pues evidentemente la decisión final del pacto es, esto es mayoría, es decir, estamos hablando que más del 80% de las organizaciones están apoyando este consenso,
un consenso que implique el 85% de los aspectos discutidos del pacto, pues vamos a firmar con estos sectores que han estado de acuerdo. Y se está afinando desde ese punto de vista el pacto eléctrico. Y dentro de ese 80 y tanto por ciento están los generadores, por casualidad. Sí. Está están los generadores, están las diferentes asociaciones de generadores, están las diferentes asociaciones empresariales, están representantes de los trabajadores, de diferentes trabajadores, están representantes de organizaciones gubernamentales, hay miembros representantes de las iglesias, hay representantes del sector social, porque el problema es que esas no son solo las únicas que representan el sector social. Me parece que es un proceso que, aunque ha tomado el tiempo que se ha tomado, es modélico en la sociedad dominicana, en términos de reunir sectores tan variopintos, porque estamos hablando desde grandes capitalistas que manejan un sector pesado como este de la producción y de la venta de energía, hasta todas esas organizaciones sociales, ONGs como les llaman, muchas de ellas, etcétera. O sea, es un proceso, digo, un pacto realmente abarcador de la sociedad, y un pacto que tiene una característica, Ramón, que hay que prestar atención. Las decisiones de ese pacto van a tener grandes consecuencias en términos económicos. Si no hay un buen pacto, puede tener consecuencias negativas en términos económicos para el país. Y si hay un buen pacto, puede tener consecuencias económicas muy positivas para todo el país y para los sectores vulnerables. Pero tú sabes que en todo proceso de discusión, en todo pacto, que a veces eso es lo que la gente se pierde, en todo pacto hay sectores ganadores y sectores perdedores. Aunque siempre se trata de tener el pacto que todo sea ganar, siempre hay unos que ganan menos. Es decir, el pacto eléctrico se trata de que sea un pacto que sea ganar, es decir, todo el que está participando ganen algo. Pero a veces hay algunos que ganan menos. ¿Tú te imaginas los grandes intereses que se han manejado en el sector generador eléctrico? En términos, para ponerte un caso, que hay alguna cosa del pacto que se está respetando. Ahorita vamos a hablar de cómo está la matriz de generación eléctrica, por ejemplo. Tú te pones el caso de que la matriz de generación eléctrica se baje el impacto que tiene el petróleo en esa matriz de generación. Eso implica que hay gente que va a tener algunas dificultades. Y el pacto lo contempla. Y el pacto lo contempla. Y además se ha avanzado mucho. Recuérdamelo, por favor, porque creo que la gente es bueno que se entere de eso. Pero además tú te imaginas, por ejemplo, con la entrada en vigor de Punta Catalina, el gobierno se puede ahorrar alrededor, mira que la cifra es grande, 441 millones de dólares anuales que utiliza en subsidio eléctrico. Imagínate si eso no puede afectar a quienes va a producir energía eléctrica alrededor de 9.8 a un precio del carbón en 107 y ahora lo producen algunos a 18. Imagínate tú que entren en esas plantas aquellos que producen energía a 18 centavos de dólar el vatio, están en problemas. Van a estar en problemas. Son gente que se van a ver dificultades. Que muy probablemente este tipo de gente es la que esté detrás de algunos sectores que quieren boicotear el pacto. Pero bueno, mira, ya me hicieron la seña reglamentaria, el catcher. Lo que quería decir que de las buenas noticias que se tienen en República Dominicana es que República Dominicana, cambio de la matriz, eléctrica, el full wall los derivados del petróleo que eran utilizados. Aquí había plantas que trabajaban hasta con gasoil, una cosa inconcebible. Una cosa inconcebible, y hasta el 2012 cerca del 80%, mi hermano, 80%. Es decir, la dependencia era enorme, pero ahora eso se ha reducido sustancialmente a un nivel tal que la principal producción
el principal combustible que está produciendo en este momento es el gas natural, que es mucho menos, y con una energía mucho menos contaminante, pero también se está produciendo energía eólica, energía fotovoltaica. Es decir, la estructura totalmente ha cambiado dramáticamente, definitivamente. Bueno, quizás deberíamos hacer después una conversación para dar las cifras exactas de cómo se compone precisamente la matriz eléctrica hoy en la República Dominicana. Para que la gente vea lo que ha pasado en estos días y además cómo ese cambio de matriz tiene implicaciones no solamente en lo barato de la energía, sino primero que nos permite ser menos dependientes de los precios internacionales del petróleo, que tú sabes la inestabilidad que tiene, menos vulnerables, pero además de eso nos permite tener un ambiente mejor, un medio ambiente más cuidado. Que dicho sea de paso, no quiero dejar de decir, porque ahorita alguien dice, pero las plantas a carbón, tienen una capacidad de reducir la emisión de azufre de un 99% comparado con otros tipos de estas plantas. Si la tecnología de la planta a carbón la hace una energía mucho más limpia que una planta de los derivados del petróleo. Así es. Pero bien, continuaremos con estos temas más adelante porque hoy se nos agotó el tiempo. Así que gracias al tocayo Ramón Tejada Olguín por estar aquí con nosotros y gracias a todos ustedes que son los que hacen posible el que tengamos estas conversaciones edificadoras aquí, nutritivas, como dirían hermana mía, nutritiva espiritualmente. Sí, en Ojalá. Gracias por estar ahí y quédese porque ahora nos vamos a los deportes con Lalo y a la economía con Lucas Vicens. No se mueva de ahí. Gracias. Gracias a ti.